Bien, amigos, bienvenidos a un espacio más de Entre Líneas Podcast. En esta ocasión, pues nos acompaña un gran amigo, compañero de mil batallas. Él es internacionalista, una de las personas que maneja mejor el contexto global que he tenido la oportunidad de conocer. Aparte de también es mi compañero de panel todas las mañanas en Panorama de la Mañana. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Juan de Dios King. Bienvenido, hermano. Bueno, saludo al país, saludo a la sociedad dominicana, un placer estar aquí contigo, Jaisen, entre Bueno, en líneas. Entre Líneas. Y bueno, y hoy en Entre Líneas, pues tenemos varios temas muy interesantes, sobre todo, Juan de Dios, aprovechar la presencia tuya aquí para nosotros poder entender un poco más el origen y el antecedente que sea para poder llegar a este contexto entre el conflicto entre Israel, entre Irán, aquellas situaciones de Medio Oriente. Entonces nos gustaría que tú nos ilustres para nosotros poder entender el por qué hoy se debate tanto este tema. Bueno, en primer lugar, para analizar los conflictos que surgen en el Medio Oriente, uno tiene que ver cómo surge y cómo está compuesto este tablero geopolítico global. Porque la región de Medio Oriente, por su naturaleza, hay fichas que hay que jugar dentro de ese espacio geopolítico. Y esas fichas juegan papeles fundamentales como factores que inciden en cualquier tipo de conflicto que surge ahí. Factores religiosos, factores étnicos, factores históricos. Ahí están los factores étnicos religiosos y los factores culturales, que es lo que engloba mayormente estos conflictos que se desarrollan en el Medio Oriente. Además, por ser un espacio geoestratégico donde hay intereses tanto geopolíticos, intereses económicos e intereses geoestratégicos. Digo geoestratégico cuando hablamos en términos energéticos, los recursos naturales y así sucesivamente. Pero analizar obviamente este conflicto entre Israel e Irán, tendríamos que ver cómo surgió este conflicto, qué ha pasado a lo largo de la historia en el Medio Oriente. En primer lugar, no toda la vida ni toda la historia Israel e Irán fueron enemigos, sino hubo un momento que fueron aliados. Así es. Fueron aliados porque usted bien sabe que la región del Medio Oriente, mucha gente cree que solamente esa región está compuesta por naciones árabes. No ha sido así. Por ejemplo, los iraníes no son árabes, pero sí son musulmanes. Por ejemplo, ellos son persas, son medas o son arios, que son otros pueblos que surgieron a raíz del siglo IX antes de Cristo y se fueron desarrollándose hasta que fueron un imperio durante los años 350 y 340 antes de Cristo durante el reinado de Ciro el Grande. Al igual que Israel también, los judíos llegan ahí en el 1300 antes de Cristo, en todo lo que fue lo que se llamó la Arabia Petrea. Y luego en los años 1 de antes de Cristo, Tito Vespasiano deploró todo eso cuando fue el Imperio Romano, hasta que en el año 73 el hijo de Tito Vespasiano, Tito, logró ser el emperador del Imperio Romano y acabó con todo lo que tiene que ver con el Muro de Lamentaciones y acabó con Jerusalén. Por eso que el Muro de Lamentaciones es el lugar más importante del mundo judío. Entonces, cuando el mundo judío, los romanos lograron entonces acabar con los judíos en el Medio Oriente, los judíos fueron esparcidos en diferentes lugares del mundo, no tuvieron un hogar. Ese hogar volvió a ser real a finales de la década de 1890, del siglo XIX, y ya al principio del siglo XX ya fueron entonces estableciendo un lugar que fue en 1917 con las declaraciones de Balfour. Pero Irán fue convirtiéndose en un imperio, y desde el imperio, cuando cayó el imperio de Ciro el Grande, entonces surge de los momentos musulmanes en el 1792, hasta que llegaron la familia de los callaríes, y después los callaríes, al principio del siglo XX, en 1925, 1941, llega el papá de Mohamed Reza Pahlavi, que era el señor Reza Khan. Entonces ahí surge todo. Porque bueno, cuando Israel declara su independencia en 1948 con David Ben Gurión, con la resolución de las Naciones Unidas que había mandado a hacer una partición de las dos regiones, porque después de la Primera Guerra Mundial, cuando cayó el Imperio Otomano, surgen los acuerdos entre los ingleses y los franceses que repartieron el Medio Oriente. Sí. ¿De qué pasó? Entonces, cuando se declara la independencia de Israel, varios países árabes le declaran la guerra a Israel. Líbano, Siria, Irak, Emiratos Árabes, todos estos países le declaran la guerra. Israel entonces se impone en la primera guerra árabe-israelí.
Pero varias naciones eran enemigos de Israel, todo el mundo árabe. Pero para Israel entonces conseguir la independencia y lograr establecerse y que los países reconocieran su Estado fue ya en el año 1977 cuando se hace el acuerdo Camp David. ¿Por qué? Bueno, es que en el 67 se da la guerra de los 6 días. Después de la guerra de los 6 días que gana Israel a los mismos árabes y toma el Alto del Golán, toma todo lo que tiene que ver con los puntos estratégicos de Siria y también en el Líbano. Entonces, ¿qué pasó? En 1973 viene la guerra entre Egipto e Israel, que es la guerra de Yom Kippur, que es el día más importante de los judíos, el Yom Kippur. De ese día entonces, toman a Israel entonces, por sorpresa y bombardean a Israel. Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto. Entonces, ¿qué surge? Bueno, siendo la primera ministra de Egipto, la señora Golda Meir, entonces habla con Moshe Dayan y Moshe Dayan entonces coge el ejército israelí y aplasta a los enemigos. Ahí entonces, 3 años después, empiezan las negociaciones. En 1977, Menachem Begin y Anwar Sadat, que era el presidente de Egipto, logran un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Israel le devuelve a la península de Sinaí a Egipto. Y ahí Egipto reconoce a Israel como un Estado. Por primera vez en el mundo, un Estado árabe reconoce a Israel. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa? En el 1978, Irán reconoce a Israel como Estado. Claro. ¿Por qué? Porque en el Irán del Shah. En el Irán del Shah. Qué bueno que tú dijiste eso, Heiser. Que en el Irán del Shah, que era enemigo de Ruhollah Khomeini, que estaba alineado con los intereses árabes. Claro. Entonces tenían que coincidir con Israel porque Israel era enemigo de los árabes. Pero 2 años después triunfa Ruhollah Khomeini a través de la revolución islámica iraní. Entonces ahí entonces declaran a Israel como el máximo enemigo. ¿Por qué? Porque Ruhollah Khomeini reconoce que Palestina debe existir. Claro. Entonces ahí entonces surge la enemistad con Israel. Y esa enemistad entonces lo declaran a Israel como el cáncer del Medio Oriente. Y lo llaman el pequeño Satán y a Estados Unidos como el gran Satán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el principal aliado de Irán. Porque recuerda que el Shah Reza Pahlavi, donde a él lo derrocan, estando en el exilio y donde estaba en Estados Unidos, que se iba a operar. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, que cuando declaran a Israel y a Estados Unidos y a Reino Unido como los máximos enemigos de Irán, porque Reino Unido e Estados Unidos eran los que explotaban el petróleo de Irán, porque habían derrocado al primer ministro Mohamed Mossadegh, porque intentó hacer una reforma en 1953. Entonces ahí vienen los conflictos. Como declaran a Israel como el máximo enemigo, toman a los rehenes norteamericanos en el 79 y a través de unas negociaciones fue en el 83 que los liberaron. Entonces estas tensiones se han mantenido en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que Irán fue sancionado por Estados Unidos y por el mundo occidente. ¿Por qué? Bueno, porque al principio del siglo XXI, a partir del 2003 en adelante, las Naciones Unidas a través de la OIEA surge en 1957, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, se dieron cuenta que Irán estaba alimentando uranio o enriqueciendo uranio para fabricar una bomba nuclear. Cuando Israel se da cuenta de eso, Israel dice, bueno, es que Irán representa la máxima amenaza del Medio Oriente. Porque si Irán logra tener las armas nucleares, a quien va a atacar a Israel como el máximo enemigo de Irán en el Medio Oriente. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos empieza a darle sanción. Hay que decir algo claro aquí, que Irán es el país más sancionado del mundo. Tiene como 5.000 sanciones. Así mismo. Irán era un país muy próspero y esas sanciones hicieron que Irán entrara en recesión, se devaluara la moneda iraní, que es la libra iraní, el rayal, también y que se devaluara la moneda y aparte de eso el país entró en un proceso inflacionario y eso afectó al país. Por eso es que Irán, a pesar que tú analizas que es un país inmensamente grande, que tiene más de 1 millón de casi 600.000 kilómetros cuadrados y más de 92 millones de habitantes, es un país que cuando tú analizas el Producto Interno Bruto per cápita tiene más de 12.000 dólares por habitante. Pero ¿qué ha pasado? Las sanciones entonces ha hecho que Irán entrara en un proceso muy lento de crecimiento y de inversión, entonces porque estaba enriqueciendo uranio. Cuando la OEA se dio cuenta de eso, entonces sancionaron a Irán y Estados Unidos entonces le dio seguimiento a esto. Cuando llega el presidente Obama intentó y logró hacer un acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear fue en el 2015. ¿Qué planteaba el acuerdo?
para resolver ese tema de que Irán no iba a enriquecer uranio y que si iba a enriquecer uranio era para fines de investigación o para usos civiles. Que ahí es donde en ese acuerdo se da el programa, lo que le estaba pidiendo a Estados Unidos de limitar el enriquecimiento de uranio y limitar ese programa nuclear. Correcto. Así mismo, limitar el programa nuclear, ¿por qué? Porque tú bien sabes, en 1968, el acuerdo de la no proliferación, correcto, de no proliferación de armas nucleares, Irán lo había firmado. Entonces, Irán lo hizo de manera ilegal, ese enriquecimiento. Pero ¿qué pasó? Como Irán firmó con Estados Unidos, lo que tú acabas de decir, que no iba a utilizar ese uranio para fines armamentísticos. Sí, que no iban a pasar de un enriquecimiento de más de un 3.5%. Correcto, o para generar electricidad o para usos civiles. ¿Qué sucedió? Estados Unidos tenía que retirarle las sanciones y que Irán iba a entrar a un proceso gradual al mercado internacional, a países que fueron afectados, que lo afectaron en un momento determinado, que iban a utilizar los productos iraníes. Entonces, cuando hubo un cambio de gobierno en el 2016, porque pierde el Partido Demócrata. Ahí llega Donald Trump. Donald Trump viene con su agenda. Recuerda que Israel, a través de Benjamín Netanyahu, había criticado el acuerdo y había dicho que Estados Unidos había caído rendido frente a Irán. ¿Y qué hizo Donald Trump? Donald Trump, que es un hombre muy devoto y por Israel. Hay que decir que fue Donald Trump que declaró en el 2018 la embajada de Estados Unidos lo mudó de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Y que la capital de Israel es Jerusalén. Recuerda que es un principio bíblico y un principio religioso de los israelitas. Sí. ¿De qué pasó? Que Donald Trump se retira de manera unilateral del acuerdo. Sí, porque Donald Trump decía que este acuerdo era un acuerdo muy débil, sí, y que limitaba, pero no ponía fin al programa. No ponía por fin lo que de una manera u otra se corría el riesgo de que ciertamente Irán, con el enriquecimiento del uranio, pudiera realizar sus ojivas. Así y es. Que entonces esto se pudiera armar en una catástrofe. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Como se retiró Estados Unidos del acuerdo, ahí Irán entonces siguió con su programa nuclear normal, creó el programa Fordo, también el de Isfahán y también en Fatán. ¿Por qué digo esto? Porque el de Fordo lo creó debajo del interior de la Tierra, es decir, a una altura pero de profundidad. A unos 70 metros de profundidad. Así es. Entonces, ¿qué dijo la OEA a principios de este año? La OEA dijo en marzo de este año que Irán estaba cerca de conseguir la bomba nuclear. Iba por un 87%. De un 70 a un 87%. Y para lograr entonces la bomba nuclear, tú tienes que lograr enriquecer el uranio a un 90%. Hay que decir algo claro, que el uranio que se enriquece es el isótopo del uranio de la tabla periódica, que es el isótopo 235. El de la tabla periódica es el 238. Es decir, es el uranio natural, el que se consigue en la naturaleza, el 238. Pero ¿qué pasa? En el 238, cuando tú lo consigues en una mina, tú lo consigues al 3%. Tú tienes, entonces, de ese 3%, tú logras tener un 0.7% del 235. Y el 235 tú tienes que enriquecerlo, llevarlo a un 90%. No es algo fácil. Ahora, ¿qué pasa? Irán tiene mina de uranio, lo que le hace más fácil porque no tiene que comprar uranio, sino que su propia mina le produce el uranio suficiente para producir uranio. Es decir, para tener el uranio y hacer las investigaciones. Sí. ¿Qué hizo Israel? Cuando la OEA a principio del mes de junio dijo, Irán ha incumplido con la OEA sus obligaciones y también con su compromiso. Ahí responde el ayatolá y responde el presidente iraní. Dijo, bueno, que la OEA entonces nos ha dicho a nosotros que nosotros hemos violado los acuerdos, pero que Israel tiene bomba nuclear y nosotros vamos a revelar cómo es que Israel lo ha logrado. Recuerda que lo de Israel es un misterio porque Israel firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y recuerda que Israel técnicamente no debería tener armas nucleares, pero sí lo tiene porque Estados Unidos es el principal aliado de Israel. ¿Qué ha pasado? Israel dijo, vamos a revelar cómo fue que Israel consiguió sus armas nucleares. Entonces Israel dijo, bueno, si ustedes hablan eso, nosotros vamos a actuar. Y como ustedes están incumpliendo con la OEA, nosotros vamos a atacar. Dio la orden el primer ministro israelí. O sea que pudiéramos decir que básicamente Israel se siente amenazado. Correcto. Ante las amenazas de Irán de revelar el cómo Israel consigue armar sus bombas nucleares. Así es, tener armas nucleares. Tener armas nucleares. Correcto. Porque no fue que ni siquiera la armaron. Así es, así es. O sea, de tenerlo, o sea, que pudieran entenderse de que fue que se la llevaron allá. Así es. Se la obsequiaron y el único que le puede obsequiar esto es Estados Unidos. Así es. Que es su principal aliado estratégico. Así porque no es. será Rusia ni será China. Así es. Entonces, ¿qué hace Benjamín Netanyahu? Determina
y habla con el jefe de la Fuerza Armada israelí, que es el jefe de defensa israelí, el señor Israel Katz, y ordena un ataque. Bombardea Irán, pero no bombardea para fines civiles, sino punto estratégico. Okay. Bombardea varios lugares donde están los principales líderes de la Fuerza Armada y también de la Guardia Revolucionaria iraní, que es donde estaba el señor Hassan Salami, que era el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, que dirigió un momento determinado Qasem Soleimani, y eliminó también a Mohammad Bagheri, que era el jefe de Estado Mayor de Irán. Entonces, y también eliminó a otros jefes como el Sukal, que era el jefe de la Fuerza Aérea de Irán, y el ministro de la Fuerza Armada iraní no pudo eliminarlo, ni tampoco al principal asesor del Ayatolá. En un momento determinado se dijo que ellos sabían la ubicación del Ayatolá, pero ya eliminar al Ayatolá da otro giro al conflicto. Claro. Entonces eso puso al Medio Oriente una nueva escalada y una tensión máxima entre los principales aliados, tanto de Estados Unidos y también de China y de Rusia. Pero antes de que se diera eso, Juan de Dios, yo recuerdo de que en el año 2013, inclusivamente cuando estaba la administración de Barack Obama, Netanyahu intentó entrar y atacar a Irán. Sí. Y en ese momento fue parado, en el 2015 se da la firma del acuerdo y todo eso. Ahora bien, ¿qué resulta? En aquel momento era un momento muy dificultoso para Israel, porque entonces, al lado de Israel, que es lo que, porque entre Israel e Irán hay una distancia de miles de kilómetros. Así es, de 3.000 kilómetros. De 3.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, se forma lo que se le llama un bloque de la resistencia, Sí. que está en Palestina con el grupo Hamas, está en el Líbano, Correcto, con el grupo de los Hezbollah, está también en Siria, que en ese momento estaba Bashar al-Assad, que ahora en diciembre fue exiliado hacia Rusia. Y los rebeldes hutíes en Yemen. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tras el suceso del año 2023, el 7 de octubre específicamente, cuando un grupo de Hamas intervienen en zonas israelíes, dejan aproximadamente unas 1.200, 1.500 víctimas. Entonces, ahí se da un evento muy interesante. ¿Y cuál es? Que bueno, a partir de ahí, Israel acusa directamente a Irán y dice que es el gobierno iraní que está financiando estos grupos. Así es. Y entonces empieza como un objetivo militar, paso por paso, para poder llegar ahí. ¿Qué hizo? Bueno, enfrentó al liderazgo de Hamas. Ahí ellos empezaron una cacería en Teherán. Le llevaron, asesinaron al líder supremo, que era Ismail Haniyeh. Así es. Agarraron al jefe operativo que estaba ahí, específicamente en la franja de Gaza. Y asesinaron ahí también a Yahya Sinwar, al hermano Mohamed Sinwar, y al otro también, al manquito. A Mohamed Diev, que era el jefe de la brigada Qassam, la brigada Al-Qassam. O sea, exactamente. Y en el Líbano, entonces también asesinaron al líder de los Hezbollah, que era Nassan Nasrallah. Entonces, ya con este bloque de la resistencia completamente eliminado, ya Irán no tiene ningún tipo. No tiene una debilidad. O sea, ya Israel, básicamente ahí ya tiene un punto abierto. De hecho, una de las cosas que hacía que Israel se limitara en atacar a Irán era que específicamente en Siria, tras el gobierno de Bashar al-Assad, ellos tenían el control del espacio aéreo. Correcto. Entonces, todo lo que pasaba por ahí era automáticamente intervenido. Ahora, al entrar la oposición, que no es que está aliada a Israel, pero tampoco le importa a Irán, entonces ahí es donde se da también un punto bien interesante para poder atacar a Irán. Porque la ruta entre Israel y Irán está en Siria, es decir, no hay forma de que tú bombardees a Israel, ni Israel tampoco bombardea a Irán, que no pasa por Siria. Entonces, teniendo a Bashar al-Assad ahí en el poder, eso dificultaba un bombardeo de Israel hacia Irán. Entonces, no así en cuanto a Irán. Ahora dificulta a Irán desde Irán hacia Israel. Entonces, porque se eliminó también el grupo de la resistencia a los principales líderes. Pero también ahí tú tienes a Yemen, que todavía los líderes yemeníes están ahí en el poder, los rebeldes hutíes, que son uno de los principales enemigos de Israel y que en algunas veces, cuando ellos entienden que están amenazados, ellos empiezan a bombardear barcos que cruzan por la ruta comercial entre el estrecho Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén y el Golfo de Omán. Entonces, hay que decir también en cuanto a este conflicto que cuando Israel bombardeó, ahí mismo respondió
la Fuerza Armada iraní y bombardeó también. Y la Exactamente. Guardia Revolucionaria. Entonces, era un tú me das y yo te doy. Pero todavía no habían eliminado ni tampoco bombardeado los lugares donde están desarrollando las armas nucleares. Por ejemplo, en Isfahan, y en Natán y en Fordo. ¿Qué hizo Benjamín Netanyahu? Pidió ayuda a Estados Unidos. Dijo a Estados Unidos, ustedes van a dejar a Irán que obtenga la bomba Y nuclear. ahí mismo con Estados Unidos, Juan de Dios, yo quiero que tú me respondas. ¿Cuál ha sido el rol de los Estados Unidos en la configuración de esta crisis? Sí, bueno, Estados Unidos siempre ha jugado un rol determinante en el Medio Oriente. Mira por qué. Porque Estados Unidos tiene varios aliados en el Medio Oriente. El principal aliado de Estados Unidos en el mundo árabe es el Emirato Árabe y Arabia Saudita. Pero el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Entonces, teniendo a Israel como principal aliado y teniendo en el mundo árabe Arabia Saudita y Emirato Árabe, que son dos enemigos de Irán, porque ellos son musulmán sunita, Irán es musulmán chiita. Entonces, son dos ramas totalmente opuestas en el mundo musulmán. Es decir, si Irán se debilita, se fortalece Arabia Saudita, se fortalece también el Emirato Árabe. Ahora, ¿qué jugó Estados Unidos? Estados Unidos jugó a desarmar a Irán para no tener las armas nucleares. ¿Por qué? Porque Irán tenía el 70% alimentado, y si Irán mantuviera este programa de enriquecer uranio, iba a representar un peligro para Israel, pero también con Arabia Saudita, también con el Emirato Árabe, no solamente Israel. Sí. ¿Por qué? Porque Irán tiene varios enemigos ahí. Entonces, ¿qué hace Irán? Irán entonces se fortalece alimentando grupos proxy, como lo que tú acabas de mencionar. Entonces, como ya Irán está débil, Estados Unidos entonces logra entonces establecer la paz en el lugar. Por eso que ellos dicen, bueno, hay un cese al fuego. ¿Por qué? Porque nosotros desarmamos el programa nuclear de Irán. Ahora, ¿qué Estados Unidos está jugando? Estados Unidos también tiene intereses geoestratégicos, porque Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo. Sí. Estados Unidos debe garantizar el suministro de petróleo. Por eso que a Estados Unidos no le convenía entrar en cuerpo a cuerpo en este conflicto. Solamente seleccionar objetivo, blanco. El blanco era esto, entonces nosotros salimos de aquí. Ahora, ¿qué ha hecho Irán? Irán entonces respondió, bombardeó a varias bases militares de Estados Unidos, los que están en Irak y también en Qatar. Entonces, Juan de Dios, dada esta situación que tú expresas bien claro, de que tras los ataques de Estados Unidos con estos aviones de tecnología de punta, básicamente, que no lo vieron llegar, Irán no vio llegar a estos F-35 que llegaron y bombardearon esta base. Lo B2. Exactamente, el B2. Hay un alto al fuego. ¿Esto es una tregua momentánea o es una pausa táctica o qué esperamos ahora? Porque estamos en este conflicto, se da el cese al fuego, pero ¿qué se está haciendo ahora y cuál es la perspectiva? En primer lugar, Estados Unidos no acabó con el programa nuclear de Irán. Eso te dice a ti que todavía el conflicto es latente. O sea, que a pesar de los bombardeos se destruyeron las instalaciones, pero el 70% del uranio está ahí. El programa nuclear está ahí. Es decir, se quitaron todos los materiales del lugar y lo llevaron porque sabían que lo iban a atacar. Ahora, lograr un acuerdo con Irán, eso es imposible. Para lograr un acuerdo con Irán, en primer lugar, Estados Unidos tiene que eliminarle todas las sanciones. Y después que todas las sanciones le retiran a Irán, permitir que Irán comercialice con todos los países del mundo occidente. Y luego entonces hacer un acuerdo nuclear de que Irán no puede utilizar armas nucleares, pero también logrando acuerdos con Estados Unidos e Israel e Irán. Trilateral. Que hoy debe existir Palestina. Que Estados Unidos no debe atacar al Líbano. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus aliados ahí. Sí. Que Yemen tiene que lograr un acuerdo con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene interés en Yemen. Porque ellos hacen frontera. Todos esos países entran en el juego y en un acuerdo de paz. Y para eso lograrse, tiene que haber un esfuerzo multilateral mancomunado. Sin un esfuerzo multilateral y que las decisiones del presidente de Estados Unidos sea unilateral, eso nunca se va a lograr y el conflicto siempre se va a mantener. Entonces, tras ese conflicto, Juan de Dios, ¿puede vamos a decir, esta guerra provocar algún tipo de reajuste en las alianzas globales? Llámese, por ejemplo, consolidando un eje entre Irán, China,
entre Irán, Rusia, o pudiéramos decir Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita? ¿Pudiera darse ese reajuste? Bueno, yo creo que desde el punto de vista geopolítico, esto tiene intereses comunes. Por ejemplo, sabemos que Irán tiene aliados estratégicos como China y Rusia. ¿Por qué? Porque el mayor comprador de el carbón y el gas natural, también y el petróleo de Irán, es China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Y China, todo el petróleo que compra, lo compra en el Medio Oriente. Se iba a ver Entonces, afectado ahora si le bloqueaban ahí el estrecho de correcto, Hormuz. correcto, del mundo, así es. Hormuz, perdón. Entonces, pero Estados Unidos tiene aliados estratégicos donde compra también petróleo y gas natural, como Arabia Saudita y también Qatar. Entonces, eso podía fortalecer esa alianza estratégica que existe por allá. Por ejemplo, hay alianzas militares entre Rusia, Irán y China. Entonces, esa alianza se fortalece. Porque si bien es cierto, Rusia no va a entrar en un conflicto de Irán, ni tampoco China va a entrar en un conflicto de Irán, pero sí ellos cuidan sus intereses. Es decir, tanto el petróleo que ellos consumen o el gas que ellos consumen. Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo? Sí, eso va a fortalecer a Irán con China, porque ya, de hecho, ya tienen alianza estratégica sumamente profunda en el Medio Oriente. Porque China tiene alianza con Arabia Saudita y tiene alianza con Emiratos Árabes. A China no le conviene un conflicto. China puede ser un mediador fundamental en el Medio Oriente, pero lo puede hacer también Rusia, pero Rusia tiene un conflicto en este momento con Ucrania. Entonces, Estados Unidos es el gran ganador hasta ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene relaciones con todos estos países, menos con Irán. Ahora, Arabia Saudita ha logrado permanecer en el auge del Medio Oriente y el gran líder. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein hicieron un gran acuerdo con Israel en el 2020, a pesar de que son de religiones totalmente distintas, porque lograron el acuerdo Abraham. El acuerdo Abraham es decir, reconociendo que existe el Estado judío, pero que Israel entonces establece relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enemigo en común, que es Irán. Sí. De por eso que Bahrein reconoce al Estado de Israel, también lo hace el Emirato Árabe y lo hace también Sudán, que son países árabes y países que tienen como religión el musulmán. Y ese es el gran acuerdo que logró el presidente Donald Trump. Que yo creo que en este momento esas relaciones se van a establecer más fuertes porque ellos han logrado desarticular las instalaciones nucleares de Irán, pero no así el programa nuclear de Irán. O sea, Juan de Dios, que escuchándote a ti podemos decir de que para lograr un ambiente de paz, un acuerdo de paz, no es tan palpable con los Estados Unidos. O sea, entre Estados Unidos e Irán, eso no es tan simple como se puede ver. No es simple. Porque no es simple. cuando tú mencionas que lo primero que debe hacer Estados Unidos es hacerle un levantamiento de todas esas sanciones, o sea, estamos hablando de que automáticamente entonces te pone de lado la situación con Israel. Así es. Y el interés de Estados Unidos es que Israel pues se convierta en una fuerza hegemónica, que sea el líder de esa región de Medio Oriente, para que entonces Estados Unidos se pueda aprovechar de esa alianza estratégica. Entonces, dada esa situación, entonces, ¿qué le espera al mundo en esa parte? Bueno, el mundo le espera conflictos. Y los conflictos van a prevalecer en el Medio Oriente. Porque si Estados Unidos no logra un acuerdo nuclear con Irán, el mundo seguirá en conflicto. ¿Por cuántos días entonces se puso este alto el fuego? Bueno, un alto al fuego, hasta ahora un alto al fuego definitivo, eso es lo que dijo el presidente Donald Trump, pero él respondió el señor Abarashi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que el alto al fuego es temporal. Lo que te puede decir que en cualquier momento pueden decir que terminó el alto al fuego, entonces empiezan de nuevo los bombardeos. Recuerda que cuando se dio el ataque a la embajada de Irán en Siria, ¿qué hizo Irán? Irán atacó a Israel también, porque culpó de que el bombardeo donde salió fue de Israel. Y entonces, Juan de Dios, dada esta situación, entonces, ¿qué papel podría o debería jugar América Latina y en particular la República Dominicana en medio de esta nueva configuración geopolítica mundial? Bueno, la República Dominicana es un país que por su naturaleza ha sido un país pacífico. Y América Latina también una región que nunca ha tenido guerra, pero el aumento de todas las materias primas a nivel global, cuando hay un conflicto a gran escala, afecta a América Latina porque si bien es cierto, es una región que nunca ha tenido conflicto, pero también consume en gran medida
cantidades determinadas de materia prima. Por ejemplo, América Latina tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero no produce más petróleo en el mundo. América Latina tiene que importar gas natural, tiene que importar petróleo. Entonces un aumento del precio del petróleo o estos conflictos del Medio Oriente, entonces dispara entonces los productos de primera necesidad en cualquier país de eso. Y en su defecto República Dominicana. Ustedes vieron cuando se inició el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿qué pasó con el petróleo? El petróleo se disparó, el presidente tuvo que tomar medidas, o de lo contrario iban a subir todas las materias primas. Y hasta se disparó también la inflación, porque un conflicto de esa magnitud dispara la inflación en cualquier país. Bueno, Juan de Dios, dado lo que tú nos has expresado en el día de hoy, que nos has dado una radiografía desde el inicio, el origen, el porqué, en el punto en el que estamos y hacia dónde vamos con este conflicto, bueno, pues entonces lo que nos queda es estar al pendiente de cuáles serán las acciones que se van a realizar y cuáles serán los mecanismos para poder lograr una solución pacífica de este conflicto. Vamos a ver hasta dónde pudiera llegar Donald Trump, si levantarle estas medidas o un levantamiento parcial. Vamos a ver qué puede hacer Irán, si definitivamente pone en pausa ese programa de enriquecimiento de uranio y que pues pueda generar un ambiente de tranquilidad en Medio Oriente. Sí, pues si Estados Unidos se sienta en la mesa con Irán y empieza a negociar de nuevo un nuevo acuerdo nuclear, podríamos ver que el mundo está en camino a conseguir una paz, pero hay que ver cómo se termina de firmar ese acuerdo nuclear. Bueno, habría que ver eso y bueno, yo entiendo que ya en esta parte final de este programa, pues hemos entendido el contexto internacional de la mano de el internacionalista Juan de Dios King, quien aparte de internacionalista, eres también ingeniero químico. Ya lleva una maestría en ciencias políticas también, o sea, politólogo también. Politólogo el hombre también, entonces, o sea, que no es nada más en el ámbito internacional, o sea, el hombre es multifacético. Así que Juan de Dios, darte las gracias por acompañarnos en el día de hoy, por ilustrarnos y por poner tus conocimientos diestros en esta materia, pues al servicio de cada uno de nosotros. No, gracias a ti, hermano, por invitarme a tu programa Entre Líneas, muy bonito el espacio. Te deseo éxito. Bueno, pues muchas gracias, este espacio es suyo, hermano. Así que nada, señores, suscríbanse, den like, vamos a compartir esta entrevista para que todo el mundo sepa el por qué se originó este conflicto, en el punto en el que estamos y hacia dónde vamos. Así que hasta la próxima.